Súper. Me parece súper importante este análisis que hemos hecho de estos tres referentes distintos. Nos ayuda a tener como igual una perspectiva más amplia alrededor de distintos tipos de sistemas que funcionan para exteriorizar contenidos, ¿cierto? Más allá de las cosas, porque si no lo que pasa es que siempre vamos a, yo qué sé, siempre es como, hay que hacer, hay que comunicar, ni sé qué cosa de la institución, de la empresa, de mío personal, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Redes sociales. ¿Qué hacemos en redes sociales? Un post, un GIF, un video, ¿no? Y la verdad es que los sistemas de nuevos medios nos dan como un sinnúmero de posibilidades. Y ahora mismo, eh, bueno, ustedes no han visto como todas las propuestas que han presentado sus compañeros, pero cuando empecemos a conversar sobre todo lo que podríamos hacer, es importante que hagan, ¿no es cierto?, esta revisión de, ok, ¿cuáles son las cosas que yo también he visto, que me resultan interesantes, que me llaman la atención dentro de estos sistemas de comunicación que a veces implican como una tecnología muy, muy, muy limitada, muy simple. No me acuerdo quién ponía, quién fue. Am, Tal vez fue el Steffi. ¿Está aquí Steffi? No está el Steffi. ¿Quién era el de la hora del planeta? No, la Gina o la Ginger. Hora del planeta. Fui yo. Sara, fue la Sara. Hora del Mm, planeta, ¿no es cierto? Nos hablaba que, claro, esto es como un apagón a nivel mundial, como, sí, un poco para tomar conciencia en función de la cantidad de energía que consumimos, que utilizamos y la repercusión que tiene una hora de consumo de electricidad para el planeta, además dependiendo y entendiendo cuáles son las diferentes maneras en las que se genera los distintos tipos de energía. Y más allá del apagón, parte del sistema de comunicación era utilizar una linterna para mandar señales en Morse, ¿cierto? Utilizando código Morse, enviar señales entre diferentes casas. Entonces sigue utilizando eh, sistemas alternativos que consumen una capacidad como muy baja de energía y que terminan siendo como elementos muy versátiles, llamativos, interesantes, ¿no? Pero en general, como es importante que entre ustedes tengan como esas referencias y esos recursos les ayuden a generar propuestas que además sean más interesantes y más elaboradas, que estén en comunión con la propuesta que nosotros daremos finalmente, que sí, de alguna manera tiene que involucrar sistemas de realidad aumentada, pero no tiene que ser necesariamente todo lo que pase, ¿cierto? El sistema de realidad aumentada tiene que ser una pieza de un componente mucho más grande, que es el que va a elaborar como toda esta experiencia que permitirá generar estos insumos de, me ayuda a entender de una manera más fácil cómo imprimir y me ayuda también a entender la utilidad de por qué tengo que imprimir para nuestros diferentes grupos. Eso por el lado de la, de este ejercicio, ¿no es cierto? Me pareció muy bacán. Después del otro ejercicio, no sé si el resto vio, es muy bacán que las respuestas sean abiertas y déjenme como felicitarles igual como por sus capacidades de ilustración en Jamboard. Súper bacanes. Yo voy a hacer un recorrido porque me gustaron muchísimo también como lo que terminaron haciendo. Me gustó mucho lo que terminaron haciendo. Jamboard. No voy a detener como a revisar, creo que eso deberían como irlo haciendo mientras van creando, ¿no? Pero solamente voy a pasar así rapidito para que vean. Este sí no sé quién hizo y qué bueno que ni puso nombre. Pero los demás, chuta, miren esos niveles. Son unos pros. Bien, bien, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo que además empecemos con esos altos niveles para expresar, ¿no es cierto? Que finalmente, y aquí hay como 5 páginas en blanco que no sé por qué se crearon, pero no voy a borrar. No sé por qué, pero bien, cholos, bien. Y
Está como bueno. ¿Qué les pareció como este tipo de herramientas, como un espacio de reflexión y después como para terminar de materializar sus ideas? ¿Contentos con esta actividad colaborativa como para que se convierta en la actividad colaborativa a la que regresemos cada semana para conversar sobre algún tema? Sí, profe, está buenísimo. Ya de uno. Así les veo motivados en ese proceso. En el tema de las infografías, también, o sea, otra vez, formato súper bien, el formato súper bien de las infografías, ahí no hay como ningún reparo, hay como unas un poco mejor que otras, pero todas están como bien. En los contenidos, sí es importante terminar de precisar algunos elementos, pero bueno, eso podemos revisarlos mejor el día de mañana, que tenemos la clase que da continuidad, perdón, no es mañana, el miércoles, que tenemos la clase que da continuidad a esa temática en particular. Creo que especialmente en objetivos y procedimientos pueden haber como algunas confusiones. Y a veces también, yo sé que todavía no hemos visto, pero terminamos confundiendo un poco elementos dramáticos con elementos formales, ¿no? Y en este caso hay que separar todo lo que tiene que ver ya con personaje, todo lo que tiene que ver con escenarios, con la historia, y solamente estamos preocupados en las cosas que le dan forma al juego, no lo que lo convierte en esta historia, ¿no es cierto? Sino solo la forma. Entonces sí quedaron como algunas dudas, yo les ponía como comentarios, revisen el capítulo 3 de Fullerton, en donde hay como una descripción mucho más profunda y a detalle de estos elementos formales dentro de los videojuegos. Y en relación a los planes, en relación a esta síntesis, va a ser un elemento que revisemos ahora. Entonces, al final de la clase, mientras armamos la actividad colaborativa, yo me voy reuniendo con los diferentes grupos para ir revisando cuáles han sido las cosas en las que hemos aterrizado como esta primera idea de lo que vamos a desarrollar, que me gustaría que también lo conversen en clases con el Pablo, ¿no? Entonces acuérdense que estos primeros 2 meses, la clase de planificación con el Pablo y la clase de taller están orientadas a los primeros momentos que se vinculan a la planificación, al estudio del contexto de uso y a la definición de requerimientos del sistema interactivo. Entonces, trabajemos en conjunto también con el Pablo. Le damos también feedback y retroalimentación de estas tareas. ¿Preguntas antes de continuar? ¿Comentarios? Javo, solo una cosita. En los deberes ya calificados ya no hay retroceso, ¿no? No, Ok. no, ya nada. O sea, a ver, no es un retroceso. Hay un espacio que yo abro al final de cada parcial, dándoles la posibilidad de corregir proyectos y de entregar proyectos que no hayan entregado. Son tareas o sea, son trabajos limitados. Todavía no estoy seguro si es que voy a hacer la misma que antes, porque de su trabajo me saca el aire, pero lo que suelo hacer es, primer parcial, tienen el chance de corregir 3 proyectos, segundo parcial, tienen el chance de corregir 2 proyectos, tercer parcial, tienen el chance de corregir un proyecto, examen final, ya no hay chance de corregir nada. Entonces, todos los que son correcciones, ¿no es cierto?, de cosas que sí presentamos y nos fue mal, se vuelve a calificar sobre la nota completa, y las cosas que no entregué, pero hice y ahora estoy entregando, se califican sobre el 80%. Entonces, sí, es una cosa que suelo hacer al final de cada parcial. Buenazo, gracias. Ya, de una.
¿Otra duda? ¿Otra pregunta, cholos? ¿Nada más? Bueno, vamos con la clase. ¿Ustedes conocen cuál es la teoría del gorila invisible? No. Nadie. Bueno, vamos a ver este videíto. Voy a poner pausa en la mitad y a ver quién consigue responder. Yo creo que desde una vez les voy a pedir disculpas a todas y todos. Hay como muchísimos recursos que yo utilizo que son en inglés, porque la verdad es como la mayoría de recursos que existen en el Internet y también la mayoría de recursos que existen que están vinculados al diseño interactivo. Entonces, sí. Pero sí van cachando, ¿no ve? Ahí con subtítulos. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Entonces, claro, esta es como una representación, ¿no es cierto?, del típico investigador inglés, además muy a lo Sherlock Holmes en sus procesos de deducción o inducción. De una manera como muy sarcástica e irónica, para reconocer que fue como Lady ni sé cuánto quien asesinó a Lord Smile, yo es que sé. Claro, la verdadera pregunta es, ¿alguno de ustedes se dio cuenta de los 21 cambios que se generaron durante el video? No. No. Vamos a ver. Otra vez. Otra cámara. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Lady Smythe, la esposa tenía que ser. Esta es la verdadera enseñanza, ¿no? Es súper fácil no identificar las cosas cuando no las estás buscando. ¿Quieres ver otro video? Sí. Moonwalking Bear. Vamos a ver otro ejercicio. Otro ejercicio. This is an awareness test. How many passes does the team in white make?
¿Cuántos pases realiza el equipo de blanco? Pilas. The answer is No, respuestas. ¿Cuántos? Ya Yo les sí conté 13, profe. Yo sí conté 13. estoy bien. ¿Alguien contó más? Igual. ¿Menos? ¿Alguien no contó 13? ¡Qué bestia! ¡Qué observadores! ¿Todos contaron 13? is 13. La verdadera pregunta. But did you see the moonwalking? ¿Alguien vio el oso que sale haciendo moonwalk? Dance. ¿Sí? No. No. ¿Vieron de lo que ve? pero que ya había visto el video. Lenin ya había visto el video. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, es súper fácil. Y de paso, pilas para todos los que manejen, los ciclistas en la vía. Voy a poner este video. Siempre me toca hacer lo mismo. Voy a poner este video también, porque siempre me toca hacer lo mismo. Perdón por editar los videos en clase. Misma lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos estos videos? Porque estamos hablando de procesos de investigación, de observación, ¿no? Ya hablamos la otra clase de que para poder ser realmente centrados en el ser humano, para poder tener como procesos de diseño que además cumplan con los estándares internacionales, es necesario tener a nuestros usuarios, a nuestros participantes, entender el contexto, entender dónde va a operar nuestro sistema interactivo, cuáles son las condiciones de infraestructura, entender cuáles son las actividades, entender qué tipo de personas están envueltas dentro de estos procesos organizacionales, qué tecnologías van a utilizar. Entonces, ustedes seguramente ya han aplicado varias herramientas que nos permiten salir un poco de esta zona de confort, ¿no es cierto? Ya hemos realizado algunos tipos de acercamientos. El semestre pasado me parece que ustedes trabajaron con empresas, ¿no es cierto? Puede ser. Sí, profe. Sí. Entonces empezamos ya a hacer exploraciones. En este semestre lo que hacemos es elevar un poco más el nivel, ¿no? Vamos a ver diferentes métodos de investigación. ¿Cuáles de aquí han... Estos son como distintos procedimientos que de alguna manera vamos a revisar dentro de la clase. ¿Cuáles ya han realizado? ¿Cuáles ya han visto? Cuestionarios de ley, ya. A ver, vayan poniendo en el chat. Porque están como tímidos para conversar. Vayan poniendo en el chat cuáles son los métodos que ya han utilizado. Eso, entrevistas. Prototipado también. Pruebas con usuarios. Pruebas con usuarios. Súper. Súper. Entonces, hemos visto un rango que empieza a ser como... Tal vez son como los procesos más comunes, ¿no? Siempre son como buenos puntos de partida, realizar procesos de observación, entrevistas,
Ese Dennis, jaque mate a todos, bien, cholo. Tenemos algunos formatos, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo también podemos utilizarlos dentro de un orden, dentro de una lógica, entender cuáles son los métodos que corresponden de mejor manera a cada etapa dentro del proceso de diseño. Yo nuevamente les comentaba que a mí me gustan muchísimo los procesos que terminan siendo bien aterrizados por ingenieros, pero que nos ayudan a los diseñadores a tener como metodologías más estructuradas de trabajo y a saber cómo y cuándo es importante aplicar cada uno. Eso es algo que vamos a ir descubriendo durante todo el semestre. Todo el semestre termina convirtiéndose en una guía de diseño centrado en el ser humano, ¿cierto? Primeros 2 meses nos concentramos en identificar el contexto de uso y definir los requerimientos. Para eso, la clase de hoy vamos a ponerle un poco más de cuidado a la observación y las etnografías, que por lo general son estos métodos iniciales, muy exploratorios. De hecho, hay como este concepto que se llama quick and dirty, ¿cierto? Como rápido y sucio, como una exploración muy veloz que te permite tener una primera noción de qué es lo que está pasando dentro de ese espacio. Se matan de risa. Qué patanes que son. Entonces vamos a ver primero estos métodos que ustedes ya conocen, pero que también es necesario repasar. Es necesario repasar y en algunos casos es importante también como aumentar y mostrar como otro tipo de posibilidades. Primer método, entrevistas. Esto es algo que ya hemos realizado. Es súper interesante porque nos ayuda a tener información detallada de alguna actividad en particular, ¿cierto? Hay que tener como súper claro que una entrevista no es una encuesta. Nosotros trabajamos por lo general con entrevistas semiestructuradas, es decir, tenemos un guión. Tenemos un guión y ese guión, para acercarnos a nuestro usuario, vamos a desarrollar durante esta semana. Pero lo más importante no es seguir el guión al pie de la letra. Lo más importante es aprender a escuchar en la entrevista. No solamente repetir las preguntas, esperar a que respondan y hablar la siguiente pregunta, sino entender cuándo es necesario profundizar un poquito más, cuándo nos dan el pie para hacer una repregunta. Hay como sistemas que se llaman laddering, ¿no es cierto? Como escaleras. Tú vas creciendo dentro de la repregunta para intentar llegar al meollo del asunto. Porque casi siempre las respuestas de las personas van a ser muy secas y cortantes, a menos de que estén ya en un ambiente de muchísima familiaridad. Entonces, primera recomendación en relación a las entrevistas es tener un guión súper claro, pero que el guión empiece con preguntas que sean como más rompehielos, ¿no? No ir directamente a las preguntas como muy formales, sino ayudar a que la persona se suelte con algún tipo de conversación, con algún tipo de preguntas, con algún tipo de dinámicas, y luego empezar a adquirir esta misma habilidad de los investigadores, ¿no? De poder continuar repreguntando y además empezar a desarrollar una habilidad que por lo general no es tan fácil y que no suele ser tan valorada, que es la escucha, ¿no? O sea, a uno siempre le enseñan y siempre te motivan a que, chuta, tienes que hablar más, mijito, tienes que contarnos más las cosas, no importa si interrumpes, demuestra que tú sabes, demuestra que tú conoces, y este no es el espacio. Este es un espacio para ser totalmente opuesto. Este es un espacio para ser muy analítico. Este es un espacio para ser como muy flexible a modificar nuestras estructuras. Este es un espacio para estar como atentos a identificar cuando hay cosas que pueden ser interesantes, ¿no es cierto? A tener como ese instinto no sé, es como guessing instinct, ¿no es cierto? Ese instinto para, chuta, no sé,
como para adivinar qué es lo que podría salir de esa respuesta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es costoso en términos de que te requiere mucho tiempo, ¿cierto? Realizar una entrevista les va a tomar 30 minutos a 1 hora, si está bien hecha, porque tienen 5 preguntas, pero esas 5 preguntas ustedes las siguen desarrollando más y mejor y más para intentar entender cuál es la vida de esa persona, ¿no? Y esto, yo imagino que ustedes también trabajaron como un poquito con esta idea de los journey maps o con los diarios y desarrollaron sus personas cuando hacían web. Con la Andre, sí, puede ser. Sí, no. Confirmen. No. Bueno, no tanto. Entonces vamos a desarrollar aquí como un poquito más esta idea de los... de identificar, inclusive nos puede servir entender cuál es el día a día. Piensen en eso, ¿no es cierto? No sabemos, no tenemos ni idea de cuál es el día a día de un médico que quiere diseñar prótesis para imprimir en 3D. No sabemos nada del médico que quiere hacer prótesis de 3D, ¿cierto? No tenemos ni idea de cuáles pueden ser los intereses a futuro, cuáles son los objetivos de vida de un entusiasta que decide imprimirse un piercing en la impresora 3D. ¿Qué es lo que quiere de la vida? No sabemos, ¿no es cierto? Pero aprender estas cosas pueden darnos muchísimos insumos de, ok, por aquí puede ir, por aquí podemos entender cómo ayudarle a tener como esta percepción de utilidad de la impresora, ¿no? O por aquí podemos agarrarnos para que se le haga más fácil aprender a usarla. Pero requiere tiempo, requiere mucho tiempo, requiere mucho tiempo. Por eso las entrevistas igual terminan, igual no es como solo mucho tiempo en el proceso de realizar la entrevista, sino después de tener la entrevista, por lo general, se transcribe toda la entrevista y se tienen que analizar grandes bloques de texto, ¿no? Entonces, imagínense si es que realizan 3, 5, 10, 15 entrevistas, se convierte en un montón de información. Cuestionarios, ¿cierto? Cuestionarios tienen otra lógica distinta, son datos, si es que las entrevistas son más cualitativas, estos son datos más cuantitativos. Por lo general evitamos incluir demasiadas preguntas abiertas y terminan siendo preguntas más cerradas. Por si acaso, ¿no es cierto? Como parte del proyecto, yo imagino que les acaba de llegar al correo, esto llegó ahora, hace unos minutos antes de que empecemos. La encuesta de investigación acerca del uso de impresoras 3D de escritorio. Esto es parte del proyecto que estamos realizando, así que si alguno de ustedes está interesado o sea, por un lado interesado en las impresoras, vale la pena que responda. Después también estaría bueno que las revisen para que también entiendan cómo se realizan encuestas, ¿no? Cómo se arma el diseño de las encuestas. Esta encuesta igual no fue armada por nosotros, sino por Leonardo Ávila, que es un profe de administración, que es como duro ahí de las encuestas, que también lo vamos a traer a la clase para que nos comente un poquito sobre el proceso de realización de la encuesta y también sobre todo sobre los resultados, porque esos insumos nos van a servir muchísimo a todos. Problemas: es necesario tener una alta tasa de respuesta. Cuando se hacen cuestionarios y cuando se buscan respuestas cuantitativas, buscamos también que sean muestras significativas. O sea, necesitamos llegar a cantidades muy grandes de la población que nos hayan respondido. Entonces, necesitamos muchas veces tener como recompensas de por medio, ¿no? Vieron, para esta respuesta se sortean premios de $40 entre las personas que responden. Porque si no, la gente no se motiva a responder. Es como súper fácil ignorar el mail. Es súper fácil es muy fácil mandar el correo a una base de datos de 10,000 personas
como ahorita, ¿no es cierto? Lo pedimos a la PUSE, es un proyecto de la universidad con la empresa. La PUSE nos dijo, buenazo, pusieron a enviar a todos y en cuestión de 6 horas iniciamos la conversación y mandamos el mail a todos. Pero así de fácil es también ver el correo e ignorarlo. Entonces, es difícil, es súper complicado tener una alta tasa de respuestas. Y si es que no llega a ser una cantidad significativa, a veces como que no tiene sentido. Que frente a los datos cualitativos, así tengamos respuestas de una persona, de 2 personas, de 3 personas, todo nos sirve porque no buscamos representatividad, sino más bien buscamos cualidades dentro de lo que nos responde, ¿no? Los cuestionarios tienen que ser más planificados que las entrevistas, porque si en un cuestionario no entienden bien la pregunta, responden mal, ¿no es cierto? Si es que en la entrevista, y tú no sabes hasta que tienes los 100, 200, 500, 1000, 10,000 respuestas. Y no puedes volver a mandar, no puedes pedirles correcciones. En la entrevista, si tú le dices mal una pregunta, te va a responder otra cosa y tú le dices como, no, me refería a esta otra cosa. Y te van a decir como, frente a eso va por acá, ¿cierto? Entonces, tenemos como esa posibilidad inclusive de reformular nuestras preguntas. Y finalmente, este que es un insumo que a mí me gusta muchísimo, que son los diarios, ¿no? Los registros, en el que implica diseñar un material que va a permitir que tus participantes puedan generar sus propios registros. Entonces te pueden, yo qué sé, como lo más común en relación a actividades o tareas es que te reporten los incidentes. ¿Cuándo fue la última vez que tuve problemas con impresora 3D? Entonces, si tú le pides a una persona que se acuerde eso de memoria, capaz que ni se acuerda, ¿no? O no lo tiene como tan claro. Pero si es que tú diseñas un diario que lo tiene que poner al lado de la impresora 3D y cada vez que imprime algo te puede llenar un registro y te va dando más información, lo tiene fresquito. Entonces terminas de hacer la impresión y llenas, ¿no es cierto? Querido diario, esta impresión me fue súper bien. Imprimimos en color amarillo y el cubo quedó increíble. Y al siguiente día, como, querido diario, esta impresión es un asco. Se pegó mal a la cama, se soltó, quedó como hecho un monstruo, aunque no era el resultado que esperaba, finalmente termina apareciendo como una pieza artística. O yo qué sé, o la impresora se desconectó, o la computadora se apagó, y te ayuda a tener también una idea de cuáles son las cosas que van funcionando y las que no van funcionando, ¿no? Pero vamos a ver otras alternativas y otras como ejemplos como más interesantes. Lo que necesitas aquí es lo mismo, motivación para completar. ¿Cómo motivas a la persona a que complete ese diario? ¿Qué es lo que debería pasar para que yo me anime y complete ese diario? Este es un caso, no es específicamente un diario, pero sí es un material diseñado para poder adquirir esta información. Termina siendo parte de estos autorreportados. Es como una combinación, para mi gusto, entre diario y entrevista, ¿no? Forma parte de este proyecto de Diarios de la Mariscal y lo que hicimos fue pedir a las personas que nos cuenten historias del barrio mientras las iban dibujando. ¿Cuál fue el problema? A la gente que no sabe dibujar, le da como vergüenza dibujar, ¿no? O sea, no que no sabe. La gente que cree que no sabe dibujar, le da vergüenza dibujar. O sea, hay muchas personas que tienen miedo de hacerte como una casita porque ya piensan que le vas a juzgar o dibujarte como una personita, porque desde niños nos cortan, ¿no es cierto? Esta posibilidad de pensar que todos podemos dibujar. ¿Ustedes saben dibujar? Muchas personas que les da miedo, ¿no? Entonces también hay que ir entendiendo cuándo funciona, cuándo no funciona, pero en este caso nos sirvieron también como las descripciones, diagramas, flechitas que iban haciendo. Pero se diseña finalmente este recurso para poder capturar esa información, que además se grabó en video y en audio, ¿no? Porque nos interesaba como otras cosas que también vamos a verlas, que tienen que ver con el lenguaje
por un lado el lenguaje verbal, pero también el lenguaje paraverbal, ¿no? Querían dibujarte algo, no lo dibujaban y terminaban representándolo a través de señas, señalando, gruñendo, ¿no es cierto?, cuando hablábamos como de león o no sé. Este es otro proyecto que también realizamos en la U que se llama Hacer visible lo invisible, que forma parte del Foro Mundial de la Bici número 8. Este sí es como más un diario, más que diario es como un horario. Y lo que estamos buscando es registrar el movimiento de las personas a través de la ciudad en vehículos alternativos. Y que por cada hora hagan una pausa y hagan esta reflexión de, ok, durante esta última hora, ¿cómo me moví? ¿A dónde me fui? ¿Cómo me sentí? ¿Por qué es bacán o no el vehículo o el medio en el que me estoy transportando, ¿no? Entonces hicimos un folleto que tenía un mapa de la ciudad, pero además tenía una tablita que te permitía ir llenando la información a cada rato. Esto es parte de mi proyecto. Este fue mi proyecto de mi trabajo de fin de carrera. Esto es parte de mi trabajo de fin de carrera de la U. Y aquí trabajé mucho con esto, con este problema de, ok, la gente no sabe dibujar, no quiere dibujar, había pasado ya por esa dinámica. Entonces lo que hice fue diseñar una serie de adhesivos. Entonces no tienes que dibujar, coge estos adhesivos y tú pégalos como tú quieras. Yo tenía 3 escenarios en blanco, o sea, en blanco, digamos, 3 escenarios limpios, lo más limpios posibles, una iglesia, un bus y una cocina, que forman parte como de estos escenarios habituales de la comunidad quiteña, de la comunidad curuchupa quiteña. Mi investigación tenía que ver con modelos mentales y con cómo la gente lee las imágenes en función de cómo la gente las produce. Yo les decía como, esta iglesia es tuya, decórala como vos quieras. Y habían como escenarios muy minimalistas, y como estos de acá, ¿no es cierto? Otros mucho más funcionales, pegados a semánticas y formas, y otras como cosas más barrocas. Y en función de como todas esas respuestas, yo fui como identificando patrones, haciendo una lectura de cuál es la manera en la que construyen imágenes y como un poco una idea de intentar como escapar de estas corrientes minimalistas que eran como la tendencia cuando yo era estudiante, ¿no? Todos decían como todo tiene que ser súper minimalista, súper funcional, y a mí eso no me gusta. Entonces dije como, ¿por qué capaz que no se ha hecho como, nos estamos basando como solo en estudios extranjeros? Veamos qué es lo que pasa acá. Antes de producir las imágenes, igual utilizamos Facebook, ¿no? Facebook, esto es Facebook 2009. Esto es Facebook 2009 y les pregunté como a todos mis contactos con estas mismas imágenes, ¿no es cierto? De la iglesia, del bus y de la cocina, ¿cuáles son los elementos que aparecen usualmente en estos escenarios? Entonces, en el bus me decían una tele, ¿no es cierto? O el sticker de Yayita y del Wambra orinando, una funda de sal, la guapa del chofi de ley, el controlador que te queda viendo feo, yo qué sé. O por otro lado, ¿cuáles son las cosas que están en la iglesia? Una velita, cuadros enormes tipo en la compañía, luz, full color, cuadros alegres, cruces. O de la cocina, el basurero, niños jugando a las escondidas, la María, herramientas para cocinar, el reloj. Entonces, en base a toda esta recopilación de información, que nuevamente es un autorreportado, no es exactamente entrevista, ni un cuestionario, pero es un tipo de herramienta autorreportada que después me ayuda a generar este otro formato autorreportado que es tal vez más parecido a, no, yo no sé, no son diarios tampoco, ¿no? Pero tiene como esa idea, tiene esa idea. Ahora, bueno, nosotros vamos a trabajar también con sistemas parecidos
Sin embargo, hay que entender que, claro, no tenemos suficiente espacio de presencialidad como para hacer como, o tal vez sí, porque pueden como solamente entregar los folletos, los reportes y pedirles que llenen. Pero también podemos trabajar mucho esto con herramientas digitales, ¿cierto? ¿Cómo traspasamos esto a WhatsApp? ¿Cómo traspasamos esto a Twitch? ¿Cómo traspasamos esto a Jamboard? ¿Cómo traspasamos esto a Zoom? Pero la pregunta clave, ¿no es cierto? Si es que nosotros decíamos es, no puedes ver. ¿Cuál era la pregunta clave? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? La pregunta clave que aparecía al final de los videos. No eran videos solo para que se caguen de risa, mijos. Después del video del detective, después del video del Moonwalking Bear. No se te puede perder lo que no estás buscando. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que nos interesa observar? Yo tengo aquí un ejemplo, o sea, son ejemplos de racks para parquear las bicicletas, ¿no? Pero finalmente se aplica todo. Se aplica todo. Entonces, creo que la primera razón para observar es solamente familiarizarse con la tarea, entender cómo funciona, tener como esta experiencia de cómo lo hacen, ¿cierto? En el caso de parqueaderos de bicicleta, ¿no es cierto? Si nunca han tenido experiencia parqueando una bicicleta, ¿cómo va la gente y qué es lo que hace? ¿Cuál es el orden, ¿no? ¿Cómo se mueven? ¿En qué rato se bajan de la bicicleta? ¿Qué tan pesado? ¿Qué tan duro es? Cada cuánto tienes que hacerlo. Pero en general nos interesa también entender cuáles son las acciones, posturas, comportamientos. Entonces vamos pensando si quieren como en ambos sentidos, ¿cierto? El proceso de impresión 3D. ¿Cómo la gente imprime en 3D? ¿Alguien ha impreso algo en 3D alguna vez? No. Buenísimo. Es buenísimo porque hace que la tarea finalmente sea como más interesante, ¿no? ¿En qué orden, cierto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo pasa? ¿Dónde tienes que grabar? ¿Cuánto demora? ¿Cómo decides el color? ¿Cierto? ¿Se calienta mucho? ¿Se calienta poco? ¿Te puedes dar cuenta si es que está saliendo mal? Acciones, posturas, comportamientos y técnicas. Y va a ir como un poco de la mano las dos cosas, ¿no es cierto? Acuérdense que nosotros no estamos diseñando la impresora, pero estamos diseñando un sistema de realidad aumentada que va a operar mientras la gente imprime algo. Capaz es antes, capaz es durante, tal vez es después, pero si no entendemos cuál es el proceso de impresión, no vamos a saber en qué momento vamos a meter. Esto es como nuevamente exploratorio, ¿no es cierto? Poco a poco iremos identificando y definiremos, ok, entonces lo que queremos que haga nuestro sistema es que cuando este man grabe pasa esta cosa en vivo a través de un video que después va a llevar información para que lo que se imprime pueda escanear y va a visualizar en realidad aumentada como este universo de cosas que pasan. Y esto me va a llevar a un grupo de WhatsApp en el que yo voy a responder ni sé qué cosa, y esto puede demorar 2 horas porque es el tiempo que se va a demorar en imprimir, y voy mandando reportes de esta cosa, y todo esto se convierte como en mi proyecto, en mi producto que termina cumpliendo los objetivos, ¿no? Pero estas cosas no podemos plantear si no terminamos de entender. Entonces, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las posturas? Si la máquina está muy abajo, está muy arriba, ¿de qué tamaño es? ¿Es pesada? ¿Puedo cargarla? ¿Cuántas cosas se imprimen a la vez? Secuencias de tareas y tiempos de eventos. ¿Cómo funciona el proceso de impresión? Imprimo algo y tengo que quedarme viendo
mientras se imprime para ver que se imprima bien, o imprimo algo y me voy y vuelvo después de cuánto tiempo, cada cuánto tengo que estar chequeando que funcione bien o que no funcione, cada cuánto imprimo. Imprimo una vez al día, una vez a la semana, una vez cada 6 meses, una vez al año. ¿Es como algo que me pasa solamente a mí o le pasa como a toda la gente de mi comunidad? Lo mismo con las bicis, ¿no es cierto? ¿Cada cuánto parqueo la bicicleta? ¿Cada cuánto parquea otras personas bicicletas dentro del mismo espacio? ¿Qué equipo adicional tengo que utilizar? ¿Tengo que llevar candado? ¿El candado es parte del sistema? Tengo que, no sé si han visto, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que la primera impresión se pegue sobre la cama? Hay diferentes técnicas, ¿no es cierto? Hay gente que utiliza cinta adhesiva, hay gente que pone goma, hay gente que utiliza pads que son de una especie de se me fue el nombre, de esponja. ¿Es eso suficiente? ¿Necesito más cosas? ¿Cómo retiro? ¿Necesito una espátula? ¿Y cómo empiezo a integrar esas cosas como parte de mi producto? ¿Qué hago? Escaneo la espátula y algo pasa. O utilizo la goma para pegar al mismo tiempo otra cosa que se combina con mi proceso de investigación o con mi proceso de... Hay que buscar como en todo, ¿no es cierto? La manera de o tal vez lo que les enseño es eso, les enseño como a tutorial para enseñarles a pegar bien sobre la cama. Interacción entre personas. ¿Cuántas personas están involucradas dentro del proceso? 1, 2, 3, 4. Ninguna, lo hace solito. Son menores, son mayores, es gente de comunidad, de tu comunidad. Es una conexión virtual, es una conexión presencial. Hay alguien que tiene que estar observando diferentes características de la misma impresión al mismo tiempo. ¿Y cuáles pueden ser los problemas que surjan durante este proceso? ¿Cierto? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar mal? ¿O qué es lo que podría llegar a pasar bien? ¿Cierto? ¿Y cuál es la manera de darme cuenta de este tipo de cosas? Diferencias individuales en la técnica, en el rendimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son como las cosas que van a depender de cada impresora? ¿Cuáles son las cosas que van a depender de cada individuo, de cada público en particular? Entonces, vamos a ver como unas preguntas iniciales. ¿Cuáles son estos tipos de datos que yo voy a registrar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa saber de todos estos elementos? Hay cosas que quiera profundizar más, aunque todavía en esta primera instancia, en esta primera semana, no nos metemos todavía de cabeza al proceso de impresión 3D. Vamos a generar más bien como otro tipo de exploraciones iniciales, porque en este punto, en este punto vamos a hacer como la observación en el momento en el que podamos acceder a las impresoras, ¿no es cierto? Y para eso teníamos pendiente resolver estos puntos de encuentro y registrar los procesos de impresión. Que además hay que como igual repensarlo y finalmente vamos a ir obteniendo distintos caminos dependiendo de hacia dónde se dirijan las inquietudes de sus públicos. Si es que me concentro más en procesos de impresión, si me concentro más en procesos de armado, si me concentro más en otro tipo de inquietudes que puedan surgir, de diseño, Y también vamos a preguntarnos cómo lo vamos a hacer, cómo voy a registrar yo esa información, sobre todo ahora, en tiempos de pandemia, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir y voy a ver, voy a ir y voy a grabar. ¿Voy a grabar qué? ¿A dónde voy a apuntar? ¿Voy a apuntar a la máquina? ¿Voy a apuntar a la persona? ¿Voy a estar yo con la cámara moviéndome y viendo a la persona o voy a estar observando yo? Voy a observar sus reacciones, voy a observar sus manos, voy a observar todo el entorno. Entonces, hay una serie de detalles que vamos a ir puliendo en función de cada tipo de búsqueda que esté alineada a estos procesos de observación.
Y finalmente nos interesa saber qué vamos a hacer con estos datos, cómo los vamos a tabular, cómo los vamos a presentar, cómo los vamos a organizar. Que la siguiente semana o en 2 semanas, cuando estudiemos el análisis jerárquico de tareas, vamos a tener una respuesta muchísimo más clara de cómo terminar de organizar las actividades, y va a ser el momento en el que ya decidamos, después de pasar además por la entrevista de los usuarios, en el que ya decidamos cómo vamos a analizar los procesos de construcción, de impresión o de distintos tipos de tutoriales. En estos procesos de investigación, igual hay un rango, ¿no? Entre observador puro o participante completo. Entonces, en algunos casos yo observo desde un punto de vista como muy aparte, ¿cierto? Si quieren, inclusive con un espejo que tenga solamente espejo de una vía, y puedo observar cómo este man está haciendo las cosas sin que me vea a mí. Ese es el observador puro, no está involucrado para nada. Y por otro lado, el participante completo es, yo me analizo a mí mismo haciendo la acción. Y mientras voy haciendo la acción, voy también como anotando y voy anotando detalles de las cosas que pasan, ¿cierto? Y me sirve para además de explorar otro tipo de cosas que capaz que inclusive es como muy difícil acceder de las personas, como, yo qué sé, sus emociones, cómo me siento cuando, no sé, me dice la computadora que tengo que esperar 5 horas. Esto me da angustia, me siento triste, es normal para mí, me da tiempo de ir a hacer otras actividades. Y en ese proceso hay también distintas otras posiciones. Como participante observador, ¿no es cierto? Que estás participando junto a una comunidad, aunque finalmente los estás observando. Esto tiene como más una lógica de etnografía, que son como diferencias muy superficiales, ¿no es cierto? Para efecto de nuestra investigación, vamos a dejar como al menos estos 3 puntos: participante completo, que soy yo observándome a mí mismo; observador puro, que soy yo observando cómo otros participan; y participante marginal, que es yo participo de una comunidad y no me observo a mí mismo solamente, sino observo también todo lo que hace mi comunidad. Y ahí vamos a empezar a ver cuál es este proceso de las etnografías. ¿Alguien tiene una idea de las etnografías? No vi que las hayan puesto en el chat. ¿Alguna vez han realizado etnografías o conocen de qué va el término? Es un método de investigación social, o algo así. Exactamente. De hecho, genera una revolución dentro de las ciencias sociales, porque lo que hacían los antropólogos antes de que se definiera este método, ¿no es cierto?, que lo crea Malinowski en los años 20, hace 100 años, más o menos. Estamos otra vez en los años 20, pero en los anteriores años 20, es tomar la decisión de asistir a las comunidades sobre las que escribía, porque lo que pasaba antes es los misioneros, ¿no es cierto?, saben como el proceso de conquista, y además como el proceso judeocristiano de evangelización que reinó durante los últimos 400, 500 años del mundo. Van como los evangelizadores a estas comunidades súper extranjeras, se meten a vivir dentro de las comunidades, regresaban, y a partir de su regreso se entrevistaban con los antropólogos, y los antropólogos iban tomando datos y les hacían preguntas, y a partir de esa comunicación intentaban como decodificar el tejido social de cada una de estas comunidades, ¿cierto? Y lo que hace este man, es como un polaco ahí, como
como medio revolucionario, inclusive como para la época, ¿no es cierto? Porque era como este dandy ahí europeo que decide salir de como su zona de confort para meterse a vivir dentro de esta comunidad en el Pacífico Occidental. Y escribe este libro que se llama Los Argonautas del Pacífico, en donde llega a detallar y a entender como muchísimas cosas que no cachaban y que no tenían ni idea de lo que pasaba dentro de la comunidad. Y solo lo haces en el momento en el que empiezas a cumplir como ciertas características, como la copresencia, o sea, el estar dentro del lugar, compartiendo y habitando esos espacios. Pero vamos a ver, antes de empezar como a llegar un poco más a detalle de lo que es la etnografía, vamos a ver este videíto sobre Tom Belstroff y el trabajo que realiza en Second Life, porque no se asusten, nadie va a tener que irse a cohabitar con ninguna comunidad en el Pacífico Occidental. If you are trying to learn about a culture, the challenge is time. And that's something that applied to the work that I've done with gay and lesbian Indonesians, and it applies just as much when you're studying something like virtual worlds. You have to live inside the community that you're studying. My name is Tom Belstroff. I'm a professor in the Department of Anthropology at the University of California, Irvine. And in Second Life, I'm a digital ethnographer. When I started, Second Life only had 2,500 members, and the maximum number of people in the world at any one time was about 200. I decided that I would fly over all of Second Life just to see what people had done. It took me 1 week to do it, about maybe 2 hours a day. Imagine trying to do that now. And you know, anthropologists don't just study New York City and Berlin and Tokyo. We go to little villages. From studying a small community, we can learn about the realm of possibility for human experience. An ethnographer studies how people live and think. You do what's called participant observation, hanging out. And every week I would have what was called the digital cultures chat. Anyone who wanted to could teleport in and we would chat, and that would all be data. The thing that is special about virtual worlds is that they are places. People will say you go on Facebook or something like that, but you go in Second Life. And for some people, they experience Second Life solely for gameplay. But that's still very different from saying it's a game. People can do things together, and that can create social interaction that can be meaningful because you're not just talking about something that you've done elsewhere, you're doing something. I've come to realize that people's screen names are real to them. They might have a business based on it, they might have friendships or a partner. There can be many reasons why people might want to have a name that isn't tied to their physical world identity. It is not necessarily for the purpose of deception. There are people who are thinking about changing their gender without having to let the people around them know. The era of big data that Facebook and Google and other folks are using, where they're making money off of knowing everything about you and selling that, in a Edward Snowden era, now the idea of Second Life has gone from being behind the times to being sort of cutting edge again. Now we're all ready to enter into the world of real life. To call the physical world real life is the #1 problem in the study of technology. A lot of stuff that happens online is real. If I learn German online, I could use that when I go to Berlin. If I gamble online and lose money, that money is gone. When people talk about Second Life versus real life, the assumption that contains is that everything physical is real. But some things in the physical world aren't real. You can read a novel, you know, in the physical world. You can act Shakespeare, you can act in a play. What is the meaning of the word real?
And I wish I had the answer to it. I don't. But what I do know is that virtual worlds like Second Life give us a wonderful way to think in new, fresh ways about that question. If the virtual reality stuff ends up sticking, virtual worlds are definitely one of the top things that they would be used for, right? But it's not going to take over virtual worlds. It's just one more way of accessing them. We also know from the broader study of internet technology that for a lot of people, the most powerful experiences they have with technology is when their husband texts them, "I love you," and it's using SMS. A big issue is this tendency to assume that what's important is either what's new or what's big. I will have people say, Second Life is 10 years old. Why are you still studying it? I never have people say, why are you still going to Indonesia? As these things keep changing and emerging, we really want to make them serve the cause of good as much as possible. And that's in our hands, not the technology's hands. Súper. Entonces, claro, eso es como un poquito para entender también cuáles son como los diferentes escenarios en los que nos encontramos y participamos ahora, ¿no? Como las distintas maneras de realizar trabajo etnográfico y de entender cuál es el tejido social o cuáles son las reacciones, cuáles son las frecuencias de uso o cuál es la interacción con otras personas o acciones, posturas vinculadas a distintos tipos de actividades que pasan no solamente dentro del mundo físico, sino que pasan también dentro del mundo virtual y que pasan también dentro de los escenarios que no son ni físicos ni virtuales, sino que son mixtos, ¿no? Como los sistemas de realidad aumentada. Les dejo con esto pensando un ratito y si quieren hagamos una pausa porque ya es 1 hora desde que comencé a hablar y sí, hagamos una pausa, descansemos, desperecémonos, despertémonos, prepárense un cafecito, cómanse una fruta y nos vemos 5:30. Solo con dedos andan respondiendo ahora. ¡Qué bestia! Me muero. Dale. Gracias. Así, es así o así. Gracias por responder. Gracias por hablar. Necesito contacto con otros seres humanos, más allá de los emojis de iconos. De vuelta. Cámaras otra vez para ver que sigan vivos. Yo me sé preocupar. Dejen ver que siguen vivos y continuamos. Una respuesta nomás. Gracias, José David. Gracias, Denis, por prender la cámara y dejarte ver ahí que sigues vivo. Gracias, Andrés. Ya sabe, profe. Gracias, Jinja. Eso. Y el resto, chuta, los perdimos. Los perdimos. Capaz que ya ni les doy receso porque se van y no vuelven. Ah, no, sí están volviendo. Sí hay que darles receso. Súper. Súper. Entonces, vamos a intentar como cachar, ¿no es cierto? Ciertos puntos que forman parte de esta actividad que aparece, ¿no es cierto? De este proceso que vamos definiendo como un sistema etnográfico que finalmente una etnografía es muchísimo más complejo que lo que vamos a ver, pero digamos que de alguna manera vamos a adoptar algunas características que forman parte de la etnografía para que nuestro proceso de observación se enriquezca. Entonces, no vamos a hacer una etnografía propiamente dicha, ¿no es cierto? Para poder hacer una etnografía deberíamos como pasar
capaz como todo un módulo de investigación etnográfica, pero vamos a hacer, digamos, como una especie de proto-etnografía, ¿no? Como un prototipo de etnografía que nos permita acercarnos a estas características. Entonces, ¿qué es lo importante? Habíamos conversado de este primer punto, que es la copresencia, ¿cierto? Una enculturación o enculturización. Enculturación, que es empezar a adquirir las lógicas de cierta cultura, empezar a entender elementos más a detalle que pueden pasar desapercibidos al inicio. Y eso lo hacemos a través de una lógica de copresencia, ¿cierto? De ser parte de. Entonces, si es que alguien quisiera como realizar una etnografía de nuestros procesos de clase, debería acompañarnos durante varias clases para poder entender qué es lo que pasa. Debería entender qué es lo que pasa en mi vida antes de que empiece clases y después de que termine clases. Debería entender qué es lo que pasa en su vida antes y después y durante, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa en todos nosotros durante? Inclusive, ¿qué es lo que pasa en nuestros intersemestres? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vacaciones? Al menos en mi caso, como proceso de planificación. Yo no sé si ustedes también deben tener. ¿Qué es lo que pasa en sus semestres anteriores que tiene una influencia en lo que pasa durante este semestre? No son como actividades que se realizan de manera tan rápida ni tan a la ligera. Pero nuevamente vamos tomando como nosotros las características que sí guardan relación con nuestros tiempos y con nuestras posibilidades, y la copresencia sí es una posibilidad, ¿no es cierto? Tenemos la capacidad de involucrarnos temporalmente dentro de ciertas comunidades, de convivir con ellos, con estas personas a las que vamos a estudiar. Y eso implica que vamos a tener como una dualidad, ¿cierto? Vamos a poder analizar y conversar sobre lo que se siente y también sobre lo que se piensa, sintiente y es cognitivo. Porque vamos a estar ahí, no sé, termina como ganándose la confianza de cierta comunidad. Y en esos procesos, además, las éticas también son como muy importantes, muy interesantes, porque implica que abiertamente el investigador, el etnógrafo, tiene que socializar con todo el resto de la comunidad cuáles son los motivos para estar presente dentro de esos espacios. No es algo que solamente se hace así como calladito y ya. Es posible además, como dentro de este proceso de observación, dentro de este proceso etnográfico, complementar muchísimo con otro tipo de cualidades. Entonces se utiliza entrevistas para añadir información sobre elementos que nos parezcan importantes y trascendentes. Y también se utilizan mucho cuadernos de campo, anotaciones que tú mismo haces. Porque la memoria es súper frágil y es como súper fácil y común olvidarse de las cosas. Y pueden haber como distintos intereses sobre qué anotar. Nosotros hemos visto ya como ciertos insumos que estaban vinculados a ponencias, a posturas, a presencia, a interacciones, pero vamos a ver también como otros componentes que están súper vinculados a los sistemas de comunicación interactivos que probablemente guarden inclusive mucha más relevancia con la etnografía que alimenta específicamente al diseño interactivo. Y eso va de la mano con la etnometodología, si es que les interesa, ¿no es cierto? Como una cosa es la etnografía, que tiene esta característica muy social, que se utiliza en varias disciplinas. Los diseñadores interactivos tomamos la etnografía y la convertimos en etnometodología, que son nuevamente como diferencias muy particulares en las que no necesitamos como ahondar necesariamente, pero vamos a ver cuáles son las inquietudes que parten de la etnometodología. Probablemente en una primera instancia puedan parecer como un poco confusas, puedan parecer como difíciles de entender, de cachar. Vamos a procurar que no. De todos modos, lo que me parece importante es que ustedes sepan que existen, que intentan aplicarlas y que si en algún momento de su vida posteriormente necesitan, sepan dónde buscar y a dónde volver.
a preguntar o a leer, lo que sea. Continuemos. ¿Cierto? Es súper importante esto, empatía y complicidad, generar como esta relación estrecha con los participantes de cierta comunidad. Entonces, vamos a ver dentro de la etnografía y la correlación que puede tener con etnografía digital. Primero son como elementos muy básicos, etnografía hipermedia, ¿cierto? Que implica como solamente todo esto que investigué, cómo lo puedo presentar a través de una web. Cómo puedo, Bruce Mason presenta, ¿no es cierto?, dentro del Museo de la Ciencia, toda su investigación etnográfica. Entonces, cómo consigo bibliografía que esté en la web, cómo obtengo datos a través de la web, cómo genero sistemas de difusión a través del Internet, o cómo muestro fotografía digital, cómo conecto estos distintos elementos. Esos son como etnografías hipermedia, ¿no? La otra que tiene que ver ya como un método, utilizar a las herramientas digitales como un canal de comunicación. Investigaciones a través de métodos en línea, ¿cierto? Encuestas que corren a través del Internet, analizar data. La data que se encuentra en Internet puede ser como buenos insumos que nos permitan después tabular toda esta información. Selfie City es un buen ejemplo de Lev Manovich, que tiene como una recopilación de selfies capturados y que se han generado y que son públicos alrededor de todo el mundo. Genera una categorización de cómo se muestran estos selfies por ciudades, ¿no es cierto? Cómo son los selfies de Hong Kong, cómo son los selfies de Sao Paulo, cómo son los selfies en Moscú, cómo son los selfies en Berlín, en New York. Pero hay este salto, ¿no es cierto? El Internet ya como un objeto de estudio. No me interesa capturar información a través del Internet, sino lo que puede interesarme es investigar lo que pasa en el Internet. Vimos, ¿no es cierto?, lo que hace Berestroff en Second Life. ¿Alguien había utilizado Second Life antes? No. No, sí. Pero se parecen los Sims, ¿verdad? Dime. Se parece a The Sims. Se parece un poco, es algo más complejo que Sims. Digamos que es casi que una réplica de la realidad en entornos virtuales, en donde tienes posibilidades casi que infinitas e ilimitadas, pero asimismo se vuelve como súper difícil de usar. Yo he intentado utilizar varias veces, pero es muy difícil, es muy complicado. Tienes que hacer como muchísimas cosas. Y también necesitas como que tu computadora y que tu internet también sean como potentes, poderosos. Pero es como muy prometedor. Inclusive al principio de la pandemia intenté hacer clases en Second Life, pero no fue tan buena idea. No fue tan buena idea. Entonces, esto es parte de nuestro... esto no debería estar acá. Perdón. Esto debería... bueno, ya, no importa. Este va a ser nuestro ejercicio colaborativo. Esto es lo que vamos a desarrollar en Jamboard ahora. No está vinculado directamente a la etnografía, pero sí está vinculado directamente a los ejercicios de observación, a estos primeros puntos de qué es lo que quiero observar y cómo lo voy a observar. Entonces, identifiquen, en la casa tenemos muchos objetos interactivos, muchos sistemas interactivos, ¿no es cierto? Computadores, teléfonos, son como las cosas más básicas, más fáciles de entender. Hay otras cosas que son también interactivas, que las damos como, o sea, que capaz no nos damos cuenta que son interactivas, pero sí son, como el microondas o la cocina, que tienen interfaces gráficas, ¿no es cierto? Finalmente, la cocina, aunque es un objeto, tiene una interfaz gráfica que es donde tú manipulas las perillas. O capaz que tienes una lámpara o un reloj o no sé, hay como miles de cosas interactivas dentro de la casa. Es mejor si es que tú... Dime. Puede ser una guitarra, por ese caso. Conectas con las cuerdas, ¿o no? Puede ser, sí puede ser, puede ser. Tiene una interfaz gráfica,
Sí, capaz que es más kinestésica. Para efectos de entender y de aterrizar estos comportamientos, está bien si lo haces. Este es como solamente parte del ejercicio colaborativo y lo que vamos a hacer es definir como el plan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que observaría yo? Primero familiarízate con la tarea y después piensa en relación a acciones, posturas, comportamientos, interacciones con otras personas, secuencias de tareas, tiempos de eventos. Esto es solamente el plan, ¿no es cierto? No vamos a hacerlo del todo. Vamos a decir como, esto es lo que yo haría. Planifiquemos qué realizaría para poder identificar, para poder generar esta exploración a partir de la observación de mi guitarra, de mis interruptores, de cualquier elemento que sea interactivo dentro de casa, que tenga una interfaz de por medio. Entonces vamos a presentar esto, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de datos voy a registrar y cómo lo haría? Y esto lo presentamos como un diagrama en Jamboard. Esto vamos a hacer como una ilustración. Nuevamente, este es como un espacio de reflexión. El Jamboard no tiene que ser como súper detallado. Me gusta mucho la manera en la que lo estamos explorando, pero sí les voy a pedir que sea un espacio que les permita a ustedes pensar, reflexionar y no solamente en el que se pasen dibujando bonito durante 30 minutos. Hagan el ejercicio mientras dibujan, ¿cierto? Mientras dibujen, piensen. Mientras dibujen, reflexionen. Mientras dibujen, cachen. ¿Cuáles son interfaces de la casa? Mejor si es que tiene algún problema. ¿Y cómo observaría? ¿Qué haría para entender cuáles son estas posturas? ¿Cuáles son estas actividades? ¿Cuál es esta interacción? ¿Tocas la guitarra, Jimmy? Me dijeron que nadie aquí tocaba nada. Sí. Súper. ¿Y por qué no respondiste cuando les pregunté? ¿O no fue a ustedes? Es que no estaba valiendo muy bien mi compu. Sí le iba a responder. Estabas valiendo, dices. Ajá. A veces sabe dañar así, no sé por qué. Tengo que llevarlo a arreglar. ¿La guitarra o la compu? La compu. Que hay veces que no me coge el micrófono, nada. Súper. Nos pones con audio entonces también en No. el Jamboard. Hay un hipervínculo ahí No, tranqui. Entonces vamos a ver, antes de cerrar, vamos a hacer como dos cositas. Por un lado, vamos a abrir el espacio para que ustedes desarrollen la actividad colaborativa, pero al mismo tiempo nos vamos a reunir en nuestros grupos para poder revisar la planificación que han hecho, ¿cierto? Para revisar esta actividad que ustedes cargaron, en donde definían cuáles eran los objetivos, características, razones del sistema, ubicación. Entonces, les voy a dejar como unos ejemplos solamente de cómo otras personas presentan o representan sus análisis de información. Y podría incluir otro ejemplo acá también. Ya les enseñaron que esto es como son línea del tiempo de análisis de actividades, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces, con qué frecuencia, qué tipos de actividades? Una tabla como bastante básica, ¿no? Otro formato son diagramas de flujo. Si es que lo que estamos buscando es ocurrencia, secuencialidad dentro de las acciones, cómo inicia, cómo termina, cuáles son los distintos elementos que pueden pasar, cuáles son decisiones importantes que tengo que tomar dentro de esos procesos. Me gusta mucho este ejemplo. Esto se llama Dear Data. Y después ustedes pueden ver también el video sobre las actividades que realizan estos dos personajes. Pero Dear Data, les pongo el video. Les pongo el video. ¿Para qué les voy a contar yo si pueden contarles? Ella es mi... Estoy valiendo yo también. Ya, ahí.
I'm Georgia. I'm Italian, but I live in New York. I'm Stephanie. I was born in Denver, Colorado, but I've lived in London for the past 13 years. We had only met each other in person twice when in September 2014 we decided to collaborate on a year-long project to get to know each other through our data. Dear Data was conceived as a new type of correspondence through creating and sending hand-drawn data postcards across the ocean to each other. We collected personal data around a shared topic in order to investigate and reveal aspects of ourselves and our days to share with the other person. By counting and reducing in a way to data even the most shameful personal revelations, they somehow felt not so shameful anymore. They are data. As we gathered our weekly data, the process was much more labor-intensive than just deriving standard metrics through using technological devices. The very first week of Dear Data, we chose a pretty cold and impersonal topic. How many times do we check the time in a week? We discover something about the other person's days through the pretext of my data collection. Why was I checking the time? What was I doing? Was I bored? Was I hungry? Was I late? I finally realized during our week of gathering data on the urban wildlife we saw around us. Each week isn't a scientific, comprehensive survey of every single animal I passed by or every emotion I felt and so on, but a record of Georgia and I noticing and us marking our awareness. Some weeks we notice more and some weeks we notice less, and that's an indication of our personalities and our lives as well. Drawing with data, when the drawing is the final output, can be painful. It's laborious, demanding, it's frustrating. My week 24 is a perfect example. A week of doors, to give the other person the idea of the pace of our days through the internal and external environments we entered in. Often during the project, the act of counting became something that was emotionally charged. In week 29, Georgia and I ended up tracking moments when our partners inspired love or inspired annoyance. This card became like a love letter to my husband. I like how instead of giving someone flowers, now you can give a data set. Once the visualization was complete each week, we would drop the postcard in our postbox and wait with our fingers crossed. We learned to pay attention, to live in the present much more, to be more aware of our surroundings and of our behaviors with new lenses. Finally, we both realized that data is the beginning of the story, not the end, and should be seen as a starting point for questioning and understanding the world around us, instead of seeing it as the definitive answer to all of our questions. Bellísimo, ¿qué? Bellísimo, ¿qué? Ah, chévere, profe. Sí. Ah, ya. A mí me gusta un montón, ¿cierto? La semana de puertas, increíble. La de los... ¿Vieron? Como cada una de estas líneas que convergen al centro representa una hora del día. Cada división es un día de la semana. Cada tipo de dibujo representa el lugar donde vieron la hora. Entonces, si es que vamos a diseñar un reloj interactivo, nuevo Apple Watch, necesitas de ley saber cómo ve la hora la gente y por qué lo hace y a qué horas y cómo podría funcionar, ¿no? Si vamos a diseñar una nueva puerta, acuérdense como, puertas es como igual un sistema, hay como dos elementos que son súper recurrentes, creo. Una son puertas, acuérdense de este concepto de los Norman Door, ¿cierto? De las cosas que deberían ser como súper evidentes. Interfaces que deben ser súper evidentes de usar y que a veces no lo son. Por otro lado, las teteras también, ya una fecha. ¿Cuántas puertas tienes que atravesar cada día? ¿Y cómo son esas formas? ¿Y dónde se encuentran? Entonces pensemos también cómo los procesos de recopilación y de representación de la información que vamos registrando pueden
pueden ser enriquecidos a través de la manera en la que los representamos y no solo en la manera en la que observamos y capturamos. La tarea, ¿cierto? Esta es una actividad que vamos a realizar y esta... es que yo debería igual como ponerles los puntajes, ¿no es cierto? Esta es una actividad... Las dos actividades que están planteadas ahora mismo son las actividades de un punto, ¿no es cierto? Solo para que quede claro. La una que es el diagrama colaborativo en Jamboard y la otra que es esta revisión que vamos a hacer en comunidades digitales. Son de un punto. El piloto de la entrevista, que vamos a hacer el viernes, y la definición de la mecánica son las actividades de 4 puntos. Esto siempre es así. Espacios colaborativos y actividades son un punto y cierre de la semana 4, o sea, 1, 1, 4, 4, ¿no? Solo para que quede claro y también ustedes, digamos, puedan como estratégicamente repartir los tiempos y entender a cuál hay que ponerle más esfuerzo y en cuáles hay también como que más bien como tripear y divertirse haciendo. Vamos a seleccionar una comunidad virtual. Ustedes escojan cuál. Todos pertenecemos a miles de comunidades virtuales, ¿no es cierto? Desde el grupo en WhatsApp de la familia hasta el canal en Twitch o el servidor en Discord. Vamos a revisar y vamos a poner atención a distintos formatos de interacción que ocurran durante esta semana. Entonces, nos interesa entender cuál es la estructura de los eventos, en qué orden pasa, qué pasa primero, qué viene luego, qué viene después. Ejemplo, ¿no es cierto? En Facebook, a alguien se le ocurre como una idea genial, publica su como mega discurso o hace como el arte, la publica, otros le dan like, otros comentan, otros dan like al comentario, otros responden al comentario, otros comparten. Entonces hay un orden que está como atravesado a este sistema de interacción. La toma de turnos es clave también. ¿En qué orden van a aparecer? ¿Cuántas personas interactúan y en qué orden va pasando? Entonces habla uno, luego habla otro, luego habla uno, luego habla otro. O es probable que uno se mande, ¿qué es lo que pasa? Uno se manda como mega discursos, después el otro responde solo con un sticker, después el otro responde como otra vez como chorro de información y el otro solamente le manda. Vieron como vamos como analizando, no tiene que ser como una ley, sino cosas que pasan. Vamos observando y anotando estas cosas que pasan, ¿cierto? Nos interesa entender como estructuras de... Bueno, voy a pasar acá, perdón. Ya voy a ir por estos puntos. Voy a ir por estos puntos y ya volvemos. La secuencialidad, ¿no es cierto? Lo dijimos. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa después? ¿Qué viene luego? ¿Cuál es el orden de estas actividades? Hablamos de la toma de turnos, ¿no es cierto? Este turn taking. ¿Cuáles son estos pares que se comunican? Y si es que a veces entran más personas dentro del sistema de comunicación. ¿Cuál es el lenguaje que utilizan? ¿Todo es lenguaje verbal? ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Como stickers, emojis. ¿Cuál es el lenguaje paraverbal? No tienen que igual como recurrir necesariamente a esta terminología, pero el lenguaje paraverbal, por ejemplo, son las manos cuando yo hablo. ¿Cierto? Yo hablo como mucho moviendo las manos, haciendo como ademanes, muecas, señas. Eso es lenguaje paraverbal. Pero el lenguaje no verbal es cuando me responden así con el pulgar, me responden con el corazoncito o con una cara que se está matando de risa, dentro del Zoom particularmente. ¿Cuál sería como el lenguaje no verbal en WhatsApp? ¿Cuál sería el lenguaje no verbal en Insta? Y piensen como en los otros formatos que también han investigado y en otras comunidades que probablemente no sean las que ustedes mencionaron. Pero nos interesa por ahora generar como mucho más rico nuestras posibilidades de acción. Y para eso vamos a entenderlas y vamos a intentar de desmenuzarlas, ¿no? Organización temporal. ¿Cuál es el ritmo y la periodicidad? ¿Cada cuánto? ¿Cierto? ¿Cada cuánto la gente es activa dentro de este grupo?
cada cuánto la gente se activa en esta página, cada cuánto publican en este servidor. ¿Cuál es el ritmo? ¿No es cierto? Siempre sigue la misma lógica. Es como una lógica más caótica. Estructuras de participación. Esto no es aplicable, no siempre es aplicable en estos formatos virtuales. Pero si hablamos de estructuras de participación, nos interesa ver, por ejemplo, cómo está organizada la clase. A veces justo apagar la cámara. No apagues la cámara, Lenin. Cómo se organiza la clase mientras tenemos como las cámaras encendidas, ¿cierto? ¿Dónde están? ¿A quién puedo ver? ¿Qué están haciendo? ¿Estamos como de frente a la cámara o estoy como trabajando desde mi celular? Vieron como la clásica que tengo el celular acá al lado y estoy trabajando aquí en la pantalla mientras regreso a ver lo que está haciendo el profe y yo voy siguiendo acá como la otra cosa. O estoy trabajando así. Organización. Si es que lo llevamos como a un plano más físico, ¿cuál es la organización en el espacio? ¿Cierto? Si es que pensamos en un laboratorio de impresión 3D, ¿dónde están las impresoras 3D? ¿Dónde están las ruteadoras CNC? ¿Dónde están la impresora láser? ¿Dónde está el drawing machine? ¿Dónde están las computadoras? ¿Cómo se comunican estos diferentes ambientes? Esto mismo pasa en un laboratorio, en un Fab Lab para médicos. Es lo mismo que pasa si es que solamente quiero una impresora do it yourself en mi casa. Coorientación, ¿cierto? Coorientación del cuerpo. Problemas y reparaciones es muy similar a lo que conversamos antes. ¿Cuáles son estas ocurrencias? ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Organización espacial, vieron como muy física, pero pueden pensar si es que cabe organización espacial virtual, ¿cierto? Si es que vamos a hacer esta investigación en Second Life, hay una organización espacial. Si es que vamos a hacerla en Sims también, si es que vamos a hacerla en Minecraft también, si es que son espacios virtuales, tridimensionales, podemos entender también cuál es la organización espacial y cuál es la coorientación de los avatares. Herramientas, artefactos y documentos. Si necesitan, ¿cierto?, profundizar más, yo les dejé el paper de Henderson y ahí está más a detalle. Estos son los puntos claves del proceso etnometodológico que a los diseñadores interactivos nos interesa averiguar cuando realizamos procesos rigurosos de diseño, cuando intentamos entender a profundidad el contexto de uso. Vamos a hacer una primera aproximación. Nos interesa como empezar a ampliar y a entender otros modelos y otras maneras de interacción que después podamos vincular también con estos sistemas que ya tenemos como preseteados de lo que es tradicionalmente la realidad aumentada. Pero queremos ir más allá, no queremos hacer cosas convencionales, porque si no, ahorita mismo podrían salirse de la U y meterse como en un tutorial de cómo conecto este modelo 3D con este código QR y ya, y harían como cualquier cosa. Pero no queremos eso, queremos diseñar un sistema funcional que calce dentro de un espacio, que cumpla con las lógicas y con las expectativas de nuestros usuarios y que se combine igual con nuevas posibilidades y además que sea bacán. Entonces, volvemos acá. Estas son las cosas que nos interesan, pero sobre todo, estructura de los eventos en línea del tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó primero? Esto es lo que finalmente nos puede ayudar a organizar todo. En la línea del tiempo, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Qué viene luego? ¿Y qué pasó al final? Esto es como un módulo de comunicación. Y esta cosa se repitió varias veces en la semana, con estas pequeñas diferencias. Y aquí me pareció súper bacán, porque aquí encontré como esta lógica de adiacencia de pares. Y acá, esta cosa de acá me pareció re bacán, porque aquí encontré esta idea de coorientación corporal. Y por acá, en algunos casos, había como esta secuencialidad y habían estos ritmos, y en otros no. Entonces, nuevamente, esto es una exploración
para intentar profundizar y para intentar aterrizar estos conceptos que los hemos visto como muy rápido porque tenemos que ver otras cosas más, pero que si quieren pueden profundizar en el link que les dejé. Siempre, 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 ¿no es cierto? En este proceso igual pueden incluir screenshots, pueden como describir cosas. No hay, nuevamente, este no tiene como un formato de cómo deberían presentar. Siéntanse libres. Siempre anonimizar los datos. Nunca pongan nombre y apellido o el usuario de la persona que dijo eso o que hizo eso, sino seudónimos, ¿no? O si es que es de screenshot, blureado ahí, como cuando el primo puso en el grupo de chat de la familia ni sé qué cosa y la tía le respondió ni sé qué otra cosa y todo anonimizado. ¿Preguntas? Yo, profe, tal vez podría explicar lo que es en Jamboard, porque ahí sí me perdí. Jamboard. Por favor. Ya. Ajá, por favor. Jamboard es una plataforma de dibujo colaborativo. Entonces, sí vi que sí, justo me faltó tu... No sé por qué no estuviste o no escuchaste, pero la semana pasada... Estuve, profe, pero no, o sea, no pude manejar el programa, de verdad. Estaba ahí luchando con el programa. Ya, a ver, vamos. Jamboard es esta plataforma de dibujo colaborativo en la que nos permite a todos ingresar y dibujar al mismo tiempo y también dibujar también de manera asíncrona, ¿no? Entonces tú seleccionas como una pluma. En este caso, acuérdense que lo que íbamos a hacer es revisar cómo interactúo con algún sistema, ¿no es cierto? O cuál es el plan de interacción. Entonces todos estaban haciendo ahí como sus dibujos. Y voy a decir como cuál es mi plan para poder revisar, yo qué sé, cómo me quedo dormido mientras veo Instagram. Entonces me dibujo a mí mismo. Cada quien puede, o sea, no estamos tampoco explorando como quién hace el mejor dibujo, ¿no? Que ya vi que se empieza a generar, está bien también que se genere como esa tensión. Yo no voy a intentar ganarles, pero aquí tú empiezas a definir como cuáles son las cosas que me gustaría observar. Entonces, ahí estoy yo, teniendo mi teléfono, poner como más cachetón. Y aquí digo, ¿cierto? Voy a observar, yo qué sé, con cuántos likes interactúo antes de dormir. Me interesa observar, no sé, igual ahorita es como, no hagan eso exactamente, ¿no? Estoy haciendo como un ejemplo muy, muy rápido, muy casual. Me interesaría... O sea, profe, en el coso ese que está ahorita que mandó como que de tareas de hacer en este programa, no necesariamente tiene que ser una tabla, puede ser tipo infografía como está haciendo. Sí, es como libre. Es libre. O sea, lo que sí deben decir es como, así presentaría la información. Entonces, después de que recopile todo esto, yo presentaría esta información con una cuenta de Instagram en la que se llamaría Mis Datos. Y en Mis Datos voy a mostrar una infografía de mis resultados. Esto es como solo hipotético, ¿no? Nadie va a tener que hacer esto. En el ejercicio colaborativo. En el otro sí. En el ejercicio colaborativo no. Así presento mis datos y me interesa observar con quién converso, de qué hablamos, cuánto tiempo conversamos. Estas son como las inquietudes que me surgen en relación a mi manera de utilizar el Instagram antes de dormir. Pero, ajá, esto lo hice como muy rápido. Ustedes pueden pensarlo más, pueden elaborarlo más. Me cogiste, ajá, venir. Solo vine a dibujarme a mí. No, sí, ya con eso ya entendí. Y ya me voy. Sí. Súper. ¿Otra duda?
Oye, profe, sí me perdí un poquito en el segundo deber porque, o sea, ahí sí, porque el segundo dijo que era de hacer, podemos hacerlo como queramos, ¿no es cierto? O sea, si quiero hacer infografías, si quiero hacer así. Ujú. Pero también el que hacemos en el Jamboard también es, en cambio ese es, ahí sí me perdí porque como dijo también infografía, me quedé así como, No infografía. O sea, el Jamboard ya, es un plan de ya, qué es lo que yo investigaría en mi casa, que sea un sistema interactivo, cómo observaría, cuáles son las cosas que me interesaría revisar, cómo manejaría esos datos. Es solo un plan de esto es lo que yo haría ya, ya, con un sistema interactivo de la casa. ya, El otro ya, ejercicio es observar durante una semana la actividad en una comunidad. Y, ya, y mientras voy observando, voy anotando y voy como marcando estos puntos que me parecen interesantes y voy mostrando la secuencia de los eventos y voy identificando cómo interactúan y voy haciendo este análisis. yep, Ujú. listo. Súper, súper. Vamos entonces a organizar los equipos. Mientras pueden ir trabajando en este ejercicio de la actividad colaborativa y también vamos a empezar a revisar cuáles son las definiciones que ustedes han marcado sobre su planificación de desarrollo del producto, ¿ya? ¿Ya tienen nombre sus grupos? ¿Sus proyectos? Sí, profe. Digo, sí, Javi. A ver, nombre. El nuestro es Pro 360. ¿Cómo? Pro Pro 360. Ahí lo 360. escribo. Súper, Ahí. súper. Pro. Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, ¿y el resto? Nombre del, ¿cómo pusieron en su proyecto? ¿Cómo presentaron su trabajo? Aló, cholos, por favor respondan. ¿Qué escribieron en el chat? Hablen pues. Ya. Igual se puede cambiar más adelante, ¿verdad, profe? A 3D, ¿cómo? Que si igual se puede cambiar más adelante. Sí. De ley. De ley. Pro 360 a 3D. Hijos, apuren, no tenemos todo el... O no le pusieron nombre. Si no le pusieron nombre, digan, pues hablen, algo. Está en el chat, profe, también. Ya están los 4, profe. Ya, Sí. tres nomás veo yo. Falta el que dijo Denis Moreta. ¿Y cuál fue el que dijo Dennis? No lo Ese escuché. está primerito. Sí sí. está. Pro 360 a 3D. 3 Dreams. Y el otro. Sin nombre. Y el nombre. Súper. Ya, mijos. Vayan a sus grupos. Avísenme si alguien necesita que le envíe a su grupo.
que dicen AA3D. Doble A. ¿Por qué se Doble A. llama así? Doble A 3D. Es arquitectura y Está en artes. stand-by. O sea, bueno, ahí propusimos algunos, otros no se pudieron conectar, pero estamos viendo nombres, profe. Por arquitectura y artes, ajá, entiendo. Bien, súper. Súper porque me ayuda también a entender, me gusta la idea, me ayuda a entender quién es su usuario. Claro, profe. Cuéntenme, cholos, ¿cómo les fue con este docu? ¿Quieren compartirme pantalla y me presentan un poco lo que hicieron? Sí, profe. Profe, Dime, Antonio. una pregunta sobre las prácticas, o sea, sobre el concurso, para sernos exactos. Ajá. O sea, ya le mandamos a Soraya que ya nos inscribimos, ¿no es cierto? ¿Sabes si es que la Soraya nos va a decir ya están inscritos o...? Mandó un formulario, mandó algo por mail, ¿lo viste? Ujú. Yo les Sí, puse sí, o sea, ya le llené y le reenvié, por ejemplo, lo que ya me manda como formulario completo. Pero, digamos, no sé si es que le llegaría o algo así. Yo creo que sí, si es que ya inscribiste y te salió la confirmación, ya debes de estar ahí inscrito. Ya. Ujú. Súper. Súper. Se me fueron los cholos sin nombre. Ya nada. Con ellos reviso la próxima. Listo, chicos. Dime, Denis. Ese dibujo del inicio que no sabía de quién era mío. Sí, es que justo estaba revisando y ha sido mío. Ya, sí, ya nada. Ya nada, amigo. ¿Qué va a hacer? Está bien. Nada, cholos, muchas gracias por la clase. Nos vemos el miércoles. Vayan haciendo las correcciones a su documento de planificación y vayan conversándolo también con el Pablo. Súper. Nos vemos. Gracias, Javi. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao. Adiós.